vimos los procesos de acreción y erosión tectónica. Acreción es cuando la placa continental se agranda y aquí tengo una imagen, ahí, es erosivo, ahí está. Cuando se agranda la placa por los sedimentos que se acumulan en la parte frontal del margen. O sea, en la fosa tenemos sedimentos y como en la placa subducta, estos sedimentos son arrastrados y compactados al borde de la corteza continental y se forma un prisma de acreción. Entonces, este material es como una cuña, por eso se dice prisma de acreción, y tiene, o forma de prisma, y tiene sedimentos atrás que son, mientras más frontal los sedimentos, son más recientes y son más porosos, más débiles, mientras más atrás, o sea, más cerca de la corteza, están más compactados, son más viejos, y se empieza esto a comprimir por la convergencia, por la subducción, y se forman fallas inversas, eh, se, se forman volcanes de barro, que son, o sea, en vez de tener erupciones de lava como un volcán magmático, tiene erupción de agua con barro, y es por la compresión, ¿ya? Son estos cerros acrecionarios, estos pliegues que se forman acá, pliegues, ¿ya? Eh, entonces, este prima de acreción va creciendo a medida que más tiempo se pasa y la sedimentación es continua y se forma un prima de acreción grande. Ahora, la subducción por la acreción tectónica puede ser frontal, cuando es por el frente, se agranda frontalmente, o puede ser por debajo, basal, o underplating, que es cuando los sedimentos se dan por debajo y se empiezan a adosar o a pegar por la base de la corteza continental, o sea, son acreción basal. Los procesos de erosión tectónica, que es como lo contrario de acreción, es cuando en vez de agrandarse el continente, se destruye el continente, ¿ya? Y eso ocurre cuando hay poco sedimento en la fosa. Tenemos la corteza oceánica con Horsengraben bastante, digamos, se ven estos colmillos que son los Horsengraben, que erosionan el continente, produciendo remoción en masa, se forman detritos y la erosión puede ser frontal o basal. Basal es cuando esta remoción ocurre por debajo, por la base, y produce que se adelgace la corteza continental y se produce un colapso gravitacional porque se gasta por debajo y se producen fallas normales, ¿ya? Y frontales cuando se rompe por el frente. Cuando ocurre basalmente, se erosiona bastante material y ese material rellena el canal de subducción y se acarrea este material hacia profundidades más someras, pero después estos se van compactando con profundidad y con la presión confinante, hidrostáticas se empiezan a compactar. ¿Ya? Esa es la erosión tectónica. Entonces aquí la fosa mientras más se remueve acá, mientras más erosión tectónica, la fosa va migrando hacia el arco. En cambio, en un sistema acrecionario, la fosa, como se agranda el continente, va migrando hacia mar adentro, la fosa se va moviendo para acá. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que dijimos en la clase pasada es que los procesos de erosión ocurren preferencialmente en zonas de subducción donde hay poco sedimento, menos de 1 kilómetro de espesor, y la tasa de convergencia es rápida. Rápida mayor a 6,5 centímetros por año. ¿Ya?
En esos tipos de... Esto es estadístico, ¿ya? Se ha estudiado todas las fosas del mundo y se vio que estadísticamente donde el espesor sedimentario es menor que 1 kilómetro y la tasa de convergencia es mayor que 6,5, se favorece la erosión tectónica. La acreción ocurre cuando tengo harto sedimento en la fosa, mayor que 1 kilómetro, y la convergencia es lenta, ¿ya? Lenta es menor que 7,6 centímetros por año, y como ven aquí va a haber una intersección de los rangos, y eso es porque hay márgenes que no son ni acrecionarios ni erosivos. Son márgenes que se les llama no acrecionario, pero tampoco son erosivos, ¿ya? ¿Y cómo se puede explicar esa paradoja? Bueno, si no se destruye, tampoco se agranda, entonces los sedimentos tienen que irse por debajo y se van por debajo y es lo que se llama subducción de sedimento. Entonces los sedimentos, en vez de irse, acrecionarse basalmente, como acá, siguen por debajo, siguen por debajo, siguen por debajo y subductan a profundidades muy grandes, como bajo el arco magmático, o sea, más de 150 kilómetros de profundidad, e incluso siguen subductando hasta reciclarse en la astenósfera, ¿ya? Entonces, ese sería un tercer tipo de margen que se le llama, que es caracterizado por subducción de sedimento. Entonces, bueno, vamos a ver el caso chileno. Eh, a modo general, en el mundo, los márgenes erosivos son regiones que son poco sedimentadas y con tasa de convergencia rápida. Por ejemplo, Marianas, bueno, aquí se muestra con los triángulos blancos, los márgenes erosivos. Tonga, Kermadec, como están lejos del continente, no hay sedimentación y más encima la subducción es rápida, así que es un margen erosivo. Al contrario, acá hay Alaska y Aleutianas, está cerca del continente, más encima son regiones glaciares, Cascadia, son regiones glaciares, entonces hay mucha sedimentación y la subducción es lenta, entonces se producen formaciones de grandes primas de agresión y son márgenes agresionarios. También acá en Les Antilles, que viene de un río del Amazonas que produce harta sedimentación. Acá en Costa Rica se dice que no hay mucha sedimentación en la fosa, así que es un margen erosivo, lo mismo que Perú y norte de Chile. En el sur de Chile, como el clima es glaciar o lluvioso, llega mucha sedimentación a la fosa. La sedimentación no es tan, o sea, la tasa de convergencia no es tan lenta, tampoco es tan rápida, pero se produce un prisma de acreción. Eso es lo que vamos a ver a continuación en detalle, cómo es esta transición de erosión a subducción en Chile. Acá en South Sandwich no hay continente cercano, entonces no hay sedimentación y se produce erosión. Lo mismo en Marianas y en el noreste de Japón. Acá también erosivo, y acá estamos más cerca del continente, aquí en Sumatra, Indonesia también, y hay un prisma de acreción. Aquí en Macra está el prisma de acreción más grande del mundo, por la continua, bueno, está muy cerca del continente y por la continua sedimentación del río Nilo. ¿Ya? Eso es un poco de cultura general. Entonces vamos al margen chileno. ¿Ya? El norte de Chile es erosivo. ¿Por qué? Porque la fosa no tiene sedimento, muy poco. Es un desierto, ¿cierto? El norte de Chile, entonces no llega sedimentos por los ríos, no hay ríos caudalosos y no hay sedimentación en la fosa desde tiempo del Jurásico. ¿Ya? Y la subducción es 6,7 centímetros por año, un poquito rápida.
En el sur de Chile hay sedimentación en la fosa y hay un prisma de agresión, ¿ya? El límite, bueno, el límite, el desierto se pensaba que se acababa en La Serena, en la región de Coquimbo. Bueno, una cosa es el clima y otra cosa es la tectónica, ¿ya? Pero en Santiago, en Valparaíso, además de ahí ver un cambio de clima, que es más transicional el clima, pero hay un cambio topográfico importante, que es la subducción de Juan Fernández Rich y subducta en Valparaíso, y es estática, o sea, estática en el tiempo, en el sentido de que no se ha movido hacia el norte ni hacia el sur, esa colisión se ha mantenido estática en el punto, o sea, sigue subductando, pero no se ha movido ni para el norte ni para el sur desde los últimos 10 millones de años. ¿Ya? Entonces, ese Juan Fernández produce además una barrera para que los sedimentos que vienen del sur hacia el norte, por la profundización del suelo oceánico, no sigan yéndose al norte, sino que quedan acá acumulados, bloqueados por el Juan Fernández. ¿Ya? Entonces se produce ese efecto sedimentario. Entonces Juan Fernández produce un cambio en la sedimentación. Al sur está sedimentado, al norte no está sedimentado. Entonces se favorece la erosión tectónica al norte de Juan Fernández. En el Juan Fernández Ridge mismo y en el Punto Horrible también hay erosión porque estas dorsales, que son altos de basamento topográfico de gran magnitud, producen que los sedimentos se desplacen hacia el norte y hacia el sur. Entonces, todo al chocar con el continente, producen erosión tectónica, porque no hay sedimento y más encima son cerros o relieves topográficos muy grandes que producen choque, una colisión, y producen erosión. Eso es localmente. Entre el Juan Fernández y el Punto Triple hay sedimentación en la fosa y hay un prisma de agresión. Vamos a ver después de qué porte, ¿ya? Pero hacia el sur del Punto Triple no subducta la placa Nazca, sino que subducta la placa antártica, que es más lenta. Entonces, al ser un clima glaciar y subducción lenta, se favorece claramente un, una formación de un prisma de agresión que es el más grande de Chile. O sea, el prisma de agresión acá al sur del Punto Triple es más grande que hacia el norte. O sea, más grande que del Punto Triple hacia arriba, hacia el norte. ¿Por qué? Porque subducta la placa de Antártica, que es más lenta, y el clima es más glaciar, entonces más sedimentación, y hay un tremendo prisma de agresión, más de 60 kilómetros. Aquí se puede ver, ahí está, esto es al sur de Chile, al sur del Punto Triple, un prisma de agresión grande. En el Punto Triple mismo hay un prisma muy pequeño y no hay sedimento de la fosa, casi nada, y se está removiendo, erosionando el prisma de agresión. Y hacia el norte se forma de nuevo un prisma de acreción, pero como la subducción es más rápida que en el sur, no es tan grande el prisma de acreción. Ya, vamos a ver eso en detalle ahora. Eh, claro, aquí está. Esto sería el punto triple. Este punto sería el punto triple. Se fijan aquí subducta la dorsal, un relieve topográfico rugoso que produce erosión tectónica, pero me voy hacia el norte y empieza a formarse un prisma nuevamente, placa Nazca, placa más rápida, pero hacia el sur del punto triple está la placa de Antártica y el prisma es más grande porque tiene más tiempo para acumularse. Si la solución es lenta, hay más tiempo para acumularse los sedimentos y se agranda el prisma de agresión. ¿Ya? Entonces, veamos en detalle qué pasa en el sur centro de Chile. Eh, entonces nos vamos a concentrar.
Ya sabemos que el norte es erosivo, ¿cierto? De Valparaíso para el norte es erosivo. Hay poco sedimento en la fosa, menos de 300 kilómetros, 300 metros, y la solución es de 6,7 centímetros por año, es margen erosivo. Entre Valparaíso, o sea, al sur del Punto Libre también sabemos que es acrecionario, ¿cierto? Solución lenta, clima glaciar, claro, es como lo opuesto, esto es como lo opuesto del norte. Clima glaciar, mucha sedimentación y un tremendo prisma de agresión. Entonces, lo interesante va a ser qué ocurre entre Valparaíso y el Punto Libre, que es la zona más poblada de Chile, además. ¿Ya? Bueno, en esa región, a priori se dice que es un margen, bueno, localmente en el Punto Libre hay erosión tectónica, pero entre medio hay acreción. Entre Valparaíso y el Punto Triple se puede estar la placa de Nazca, ¿cierto? Subductando. Aquí hay varias zonas de fractura, Guafo, Chiloé, sistema de fractura de Valdivia, zona de fractura de Mocha. Aquí se forma un triángulo que se llama Mocha Block. Mocha Block, que sería la fosa, zona de fractura de Valdivia, y el Mocha Fracture Zone, zona de fractura de Mocha. Este triángulo, este bloque, separa placa más joven hacia el sur, más levantada, más somera, frente a placa más vieja hacia el norte. En concreto, la placa hacia el sur está entre 0 y 22 millones de años. Después hay un salto y aquí es de 30 a 38 millones de años. Entonces, este salto de 22 a 30, que ocurre en el triángulo de Mocha Block, es bastante diferencia. ¿Ya? Entonces separa una cosa joven, caliente, más débil, versus una zona más fría y rígida hacia el norte. Eso es el margen, eso es la parte oceánica, de la placa oceánica. Ahora, si vemos la historia geológica de la fosa, la sedimentación en la fosa, se puede ver que hacia el pasado, la tasa de convergencia era más rápida. Por ejemplo, estos son millones de años hacia el pasado. Hace 20 millones de años, la tasa de convergencia era como de 12 centímetros por año. O sea, el doble de actual, la doble de ahora. Y ha ido progresivamente reduciéndose la velocidad de convergencia por la redistribución de las placas, antes había una placa que se llamaba farellones, se rompió, formó la placa de cocos, perdón, la placa de cocos y la placa de Nazca, ¿ya? Se reagruparon y hubo una reducción de la velocidad de convergencia, ¿ya? Entonces, actualmente la tasa de convergencia es 6,6 en el presente. Eso es la tasa de convergencia. Eso afecta mucho la erosión y la acreción, ¿cierto? Todo esto que está aquí es para el sur-centro de Chile, ya es representativo para la región de metropolitana, el Maule, Biobío, Araucanía, etcétera, ¿ya? Los lagos, etcétera. Ya, estos son cosas químicas que no manejo, pero esto es el espesor de los sedimentos en la fosa. Aquí tenemos kilómetros y acá tenemos millones de años. Entonces, en el pasado, la fosa estaba poco sedimentada. Hace 20 millones de años tenía solamente menos de 1 kilómetro, pero después empezó a sedimentar porque hubieron periodos glaciares, el Pleistoceno, aquí hace 5 millones de años hubo un máximo en el Pleistoceno, ¿ya? Esto a escala regional, una glaciación regional, que produjo un aumento brutal de la sedimentación
Y si ustedes combinan alta sedimentación y reducción de la tasa de convergencia, ¿qué ocurre? Acreción, ¿cierto? Y al revés, en el pasado tenemos alta tasa de convergencia y poca sedimentación, tenemos erosión. Cambian las condiciones climáticas, o sea, de sedimentación y de velocidad de convergencia tectónica, y se produce un cambio de erosión a acreción. Ahora, si vemos además, estos son el CO2, ¿ya? El CO2, en los últimos 25 millones de años, ¿ya? Entonces, vemos que hace más de 15 millones de años atrás, el CO2 era más bajo. Y después acá empieza a haber más calor, ¿ya? Cuando hay un cambio, o sea, cuando tenemos glaciación, acá hay un mínimo y después empieza a subir la temperatura, empezamos un periodo interglaciar y sube el CO2, hace más calor, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un aumento de CO2 que coincide con el aumento con el cambio de el gradiente de espesor sedimentario, de bajo a alto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un aumento de sedimentación y una baja convergencia. Entonces esto favoreció la acreción en los últimos 5 millones de años. Entonces, si vemos los últimos 5 millones de años, podemos decir que Chile sur central es un margen acrecionario. Pero si lo vemos a escala de long term, o sea, de periodo largo plazo, eh, veremos que su promedio sería como 8 más o menos, o 10 la tasa de convergencia y un espesor de 1, entonces sería un margen erosivo, ¿ya? Entonces el detalle. Chile sur central es un margen erosivo en el largo plazo, pero en el corto plazo es un margen acrecionario. Actualmente es acrecionario, ¿ya? Eso es para el Chile sur central. Al sur del punto Uribe es acrecionario, ¿ya? Porque es otra placa antártica. Entonces, esto es lo que ocurre. Entonces, vamos a ver algunos perfiles en Valparaíso, en el Maule, Biobío, hasta Chiloé y Aysén. Perfiles de sísmica, de velocidad, de onda P, y vamos a ver cómo se exprime la agresión. Ya, entonces vamos a ver perfil 2, Valparaíso, perfil E1, E2, corredor 1, E4, E6. Bueno, partamos por Chiloé, que es este cuadrado que está acá, corredor 2, C2. Y este es el perfil, ahí está la isla de Chiloé, ahí está el Parque Nacional Cucao, ahí está el Cañón de Cucao, aquí está, bueno, estos son los cañones con las tremendas murallas, más grande que el Cañón del Colorado, pero está debajo del agua, y que lleva sedimento y produce estas formaciones de abanico aquí. Ahí está el perfil. Este sería el frente, esta sería la fosa sedimentada, por eso se ve tan suave, tan homogénea. Y el frente de formación. Y aquí tenemos la zona de fractura de Chiloé. Entonces el modelo de velocidad muestra lo siguiente. Muestra la placa subductando. Ahí estaría el frente de formación. Aquí estaría la plataforma continental y la tremenda cuenca de Antearco, que tiene un espesor de 4 kilómetros de espesor. Bastantes sedimentos formados y acumulados por el tiempo. ¿Ya? Ahí estaría el talud continental. Y esto sería el frente de formación y acá abajo estaría la fosa.
Si nos fijamos en esta región azul, que sería bajas velocidades, sería esto como el material sedimentario. De hecho, esas son las velocidades de sedimento en la cuenca de Antearco. Y ahí estaría el prisma de acreción. Ahora, bueno, este modelo inicial, este es el modelo final. ¿Ya? Aquí vemos un cambio de velocidad de azul a verde muy brusco, que aquí se grafica, velocidad versus distancia. Ahí se grafica la velocidad y después, ¡pum!, aumenta brutalmente la velocidad de 2 a 5 kilómetros por segundo. ¿Qué significa eso? Significa que cambió el tipo de roca. Ya, lo más probable. Si tenemos un cambio tan alto de velocidad, es que cambió el tipo de roca. Entonces, si lo azul es como sedimento, entonces esto sería el prisma de acreción, esto sería el basamento continental. ¿Ya? Aquí habría otra parte del basamento continental, quizá, pero aquí tendríamos un cambio de prisma de acreción a basamento continental. Y lo relevante aquí es que el prisma de acreción es muy angosto, es muy angosto, es de 10 kilómetros de ancho. ¿Ya? Esta sería la interpretación. Ahí está el modelo de arriba, modelo de velocidad. Lo azul celeste sería los sedimentos. Sería un prisma de acreción muy pequeño, el FAP, Frontal Accretionary Prism. Sería esto. Y sería este el límite del talud, o sea, del backstop. ¿Se acuerdan lo que es el backstop? Backstop es el contacto entre el prisma de acreción y la corteza continental. El basamento continental, que puede ser ígneo, metamórfico, metasedimentario, pero es más rígido y competente que el prisma de agresión. Entonces ahí estaría este backstop en planta. Ahí estaría el frente de formación. Aquí estaría una formación abanico del cañón. La fosa sedimentada. Todo esto está sedimentado. Y ahí estaría el prisma de acreción. ¿Ya? Bastante angosto, 10 kilómetros de ancho, muy chico. Ahora, si lo comparamos con otros perfiles sísmicos, en Antofagasta, esto es en Valparaíso, esto es en Arauco, en Concepción, este es el de Chiloé, el que mostré recién, ese, y este es en Aysén, a los 44,5, o sea, es este, ese. Aysén, Chiloé, Valparaíso, de Arauco, C1, los comparamos las velocidades, y la región azul, o sea, bueno, en el norte no hay nada, no hay una región, no hay un prisma de acreción, lo cual es consistente porque es un margen erosivo. Entonces, esto es un talud continental, y esto es puro margen, es corteza continental con un grado de erosión, pero siempre no fue sedimentario, ¿ya? Esto de aquí son detritos nomás, o son escombros, claro, detritos que una pequeña capa, o puede ser hasta sedimentos pelágicos, ¿ya? Pero muy delgado. En Valparaíso, si se dan cuenta, la región azul, que el prisma de agresión es más ancho comparado con Chiloé. Este prisma de agresión tiene un ancho de 40 kilómetros de ancho, ¿ya? Está representado aquí por la región ploma gris, o sea, gris claro. Después, en Concepción, si es en la fosa, a los 0 kilómetros, tendríamos este prisma de acreción que sigue siendo ancho, 25 a 30 kilómetros de ancho. Bastante ancho comparado con Chiloé, pero menos ancho que Valparaíso. Bueno, aquí en Chiloé ya lo mostramos, 10 kilómetros de espesor, de ancho, bastante angosto. Y más al sur, hacia Aysén, el prisma de acreción es incluso más angosto, es de 7 kilómetros de ancho.
Ahí está. ¿Se dan cuenta bien? Ahí está, esto plomo aquí, gris claro. Angosto, angosto, y después se hace más ancho. Entonces, podemos decir que para Valparaíso y Concepción es ancho el prisma de agresión, para Chiloé y Aysén es angosto. ¿Ya? O sea, erosivo, relativamente ancho, Concepción, Valparaíso, relativamente angosto, Chiloé y Aysén. Ahora, la pregunta es, bueno, está claro que el norte es erosivo, eso no, clima desértico, no hay sedimento en la fosa, erosivo. Pero lo que es sorprendente es que en el sur centro de Chile, desde Valparaíso al Punto Triple, tengamos un prisma grande en el norte, o sea, en Valparaíso y en Concepción, y un prisma chico en Chiloé y en Aysén, siendo que en Aysén y en Chiloé el clima es más lluvioso, es más glaciar, y sin embargo el prisma de agresión es más chico. Entonces eso suena un poco paradójico. Entonces ahí tenemos que ver qué pasa en Chiloé, por ejemplo. Este es un margen, este es un perfil sísmico de reflexión, y aquí se muestra cómo los sedimentos, aquí está el frente de formación, aquí está ya la fosa enterrada. Fíjense la gran cantidad de sedimentos, en eso sí estamos claros. Al ser un margen Chiloé, una región glaciar, igual que Aysén, hay muchos sedimentos en la fosa, eso sí está. ¿Ya? O sea, el input de sedimento sí está. Clima glaciar, están los sedimentos. Lo que pasa es que estos sedimentos no se acrecionan, sino que se subductan. Bueno, no es tan clara la imagen, pero aquí se empieza a formar una especie de techo de canal de subducción, por ahí va, o incluso más arriba, por aquí, y los sedimentos empiezan, en vez de acrecionarse, se subductan. O sea, eso explica por qué los sedimentos no se acrecionan. Tienen que subductar, pues no queda otra opción, se pueden desaparecer. ¿Ya? Conservación de masa. Lo mismo pasa en Aysén. En Aysén, los sedimentos se van por aquí, aquí se informa el décolmont, el techo del canal de subducción, y los sedimentos empiezan a subductar. Entonces el canal de subducción es bien grueso aquí. ¿Ya? En vez de acrecionarse, subductan. Lo mismo pasa acá, ¿ya? En Aysén, un poquito más al sur. O sea, más cerca del punto libre. Ahí está el punto libre. ¿Eh? Pero, entonces, al parecer, no queda otra opción de que, dado el gran input de sedimento en el sur, en Chiloé y en Aysén, los sedimentos tienen que subductar, no queda otra opción. Y más al norte, uno puede, por descarte, en el norte, entonces como el prisma de acreción es más grande y la sedimentación es menor más encima, entonces los sedimentos preferencialmente se acrecionan y no se subductan. Obviamente, siempre va a haber un porcentaje de acreción y un porcentaje de subducción de sedimento, pero en algunos lugares va a ser más grande uno que el otro. ¿Ya? Entonces, al parecer en la región del sur, Chiloé y Aysén, la mayoría de los sedimentos subducta, y en Concepción y en Valparaíso, la mayoría de los sedimentos se acrecionan. Esto es más al norte, cerca del Mocha Block, Concepción, y si se dan cuenta, el canal de subducción se hace más delgado. Por lo tanto, si se hace más delgado el canal de subducción, entonces se hace más grueso el prisma de acreción. ¿Ya? Aquí y acá. Estos son modelos de sísmica de reflexión de Juan Díaz Navea, que es profesor de Geofísica Marina de la Universidad Católica del Paraíso. ¿Ya? 25 kilómetros de espesor para el prisma de acreción, y el canal de subducción es bastante delgado.
Entonces, por conservación de masa, mientras más grande sea el prisma de acreción, más delgado va a ser el canal de subducción, ¿cierto? O al revés, mientras más grueso sea el canal de subducción, más angosto va a ser el prisma de acreción. Entonces, podemos resumir dos segmentos de Chile Sur Central de la siguiente forma. Entre Juan Fernández y el Punto Horrible podemos definir estas dos regiones, este segmento que está aquí, como el segmento del Maule, ¿ya? Que tiene un prisma de acreción grande, o sea, ancho, relativamente ancho, y un canal de subducción delgado, menos de 1 kilómetro de espesor. Y el otro segmento sería el segmento de Chiloé, bueno, que sería el sur de la Mocha Block, esto sería una zona de transición, en el cual tenemos un prisma de acreción pequeño, pero un canal de subducción bastante grueso, como 2 kilómetros. ¿Ya? Entonces sería esto como una gran diferencia. Gran prisma de agresión en el Maule y un pequeño prisma de agresión en el segmento de Chiloé. ¿Ya? Esa sería entonces entonces, cuando el Maule sería como un margen acrecionario y Chiloé sería como un margen de subducción de sedimento. ¿Ya? Obviamente no erosivo, ninguno de los dos, pero este no es acrecionario, sino que es más bien como subducción de sedimento. Esa sería la conclusión de los resultados de la sísmica. Ahora, si vemos otro perfil sísmico, que sería el perfil de el Maule. Aquí, bueno, aquí fue el terremoto del Maule, ¿se acuerdan? En el 2010. Esto fue cerca de Cauquenes, creo. Aquí hay unos perfiles, perfil 1 y perfil 3, que fue publicado por Moscoso en 2011. Y ahí está el perfil. Ahí está el perfil. Ahí está, ahí está el terremoto, o sea, las réplicas, perdón. Ahí ese fue el terremoto y la distribución de réplica. Y el perfil muestra lo siguiente, perfil de velocidad. Muestra la placa oceánica subductando, el manto oceánico, y aquí tenemos la plataforma continental, el shell break, que es el cambio de talud a plataforma, o de plataforma a talud, el talud continental y la fosa aquí. Como se dan cuenta, el prisma de acreción, que es todo esto, es grande. ¿Ya? Es grande. Es como más de 40 kilómetros de ancho, es como 50 kilómetros de ancho. Todo esto sería el prisma de acreción. Bueno, obviamente va a depender de la paleta de color que uno elija, pero lo importante aquí es ver el gradiente de velocidad. Fíjense, aquí tenemos 3, 3, 5, 4, 4, 5 y ¡pum! Se levanta el gradiente. Entonces, este sería como el prisma de acreción. Morfológicamente correspondería con este quiebre de talud aquí. Sería toda esta masa el prisma de acreción. Entonces, eh, esto corrobora la hipótesis de que en el Maule, esto está justo en el Maule, este perfil, corrobora la hipótesis de que el segmento del Maule contiene un prisma de acreción grande, y de más de 40 kilómetros de ancho. ¿Ya? Ahora, además, si se dan cuenta, el segmento del Maule coincide con el terremoto del Maule. ¿Ya? Coincidencias. ¿Y qué pasa en el terremoto del Maule? Bueno, el terremoto del Maule fue el terremoto
y los días después hubieron las réplicas y se distribuyeron de la siguiente forma. Son los puntos rojos. Estos que están acá son terremotos intraplaca outer rise, son dentro de la placa de Nazca, pero concentrémonos en los terremotos interplaca, en el contacto interplaca de la placa Nazca y el Sudamérica, y los ploteamos en, en un histograma. Estos son número de eventos en porcentaje, y esto es distancia. Y lo comparamos con el modelo de velocidad abajo. ¿Ya? El modelo de velocidad abajo, ahí estaría la fosa en cero, la fosa, el frente de formación. Entonces, hacia el oeste, o a la izquierda, sería los terremotos intraplaca, que son los terremotos de outer rise o bending related seismicity, o los terremotos por la flexión, ¿cierto? Terremotos que ocurren en la placa de Nazca. Las réplicas están casi todas acá. Estos son los números de eventos. Están casi todas aquí. O sea, desde aquí hacia abajo, en esta región. Contacto sismogénico. Pero entre los 0 y los 40, o entre los 0 y 50, donde está el prima de acreción, justamente, no hay eventos. O sea, hay muy pocos eventos. Estadísticamente hay una escasez de eventos. Conclusión, el prima de acreción es asísmico, estadísticamente hablando. O sea, pocos pocas réplicas ocurren en el prisma de acreción. ¿Ya? Es un gap bastante claro que se puede ver en mapa también. Ahí está, ven esta región ahí, prisma de acreción, hay poca sismicidad acá. Obviamente van a haber problemas de localización, que son problemas sismológicos, pero así como estadística, vemos aquí una reducción de la frecuencia de eventos en el prisma de acreción. Entonces, algo nos está diciendo esto. Nos dice que el prisma de acreción tiene un comportamiento más asísmico, ¿ya? Y si ustedes recuerdan la definición del prisma de acreción, son sedimentos poco consolidados, ¿ya? O sea, mientras más cerca de las fosas van a ser menos consolidados, son más porosos, tienen alta presión de fluido y producen un comportamiento más inelástico, ¿ya? Entonces, no tan elástico, sino más inelástico. Por lo tanto, se comporta, no es capaz de transmitir esfuerzos elásticos de gran magnitud, por lo tanto produce eventos pequeños, terremotos chicos, y no produce terremotos grandes. ¿Por qué? Porque es un material inelástico. ¿Ya? Entonces, eso explicaría la ausencia de sismicidad en el prisma de acreción. ¿Ya? Que coincide con el modelo de velocidad de Moscoso, aquí, que es bastante ancho. Es una franja bastante ancha y definida, 40 kilómetros de ancho. ¿Ya? Entonces, esto es consecuencia del prisma de agresión. O sea, está el prisma de agresión y se produce este gap de sismicidad o baja sismicidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Bueno, la pregunta que queda, y la vamos a responder el lunes, es,
Perfecto. Entonces, tenemos dos segmentos, el segmento del Maule y el segmento de Chiloé. Y esos dos segmentos están separados por el bloque de Mocha, el triángulo de bloque de Mocha. Entonces la pregunta es, bueno, y estos dos segmentos se caracterizan por el Maule, el prisma de acreción es pequeño, perdón, es grande, y el canal de subducción es delgado. En cambio, en el segmento de Chiloé, el prisma de acreción es chico y el canal de subducción es grueso. Sabemos que están separados por el Bocha Block. Aquí es placa más joven, placa más vieja. Más encima esto coincide con la zona de ruptura del Maule. Esto coincide con la zona de ruptura del Valdivia. ¿Ya? O sea, eso a grosso modo. Pero bueno, independiente de los terremotos, eso son consecuencias. Independiente de los terremotos, megaterremotos, eh, ¿por qué aquí el prisma de acreción es chico y el canal de solución es grueso? ¿Y por qué acá ocurre lo contrario? Aquí el canal de solución es delgado y el prisma de acreción es grande. ¿Ya? Entonces esa pregunta, que tiene una aplicación tectónica, o sea, en realidad todavía no se entiende bien, es discutible, pero yo tengo una hipótesis y esa la voy a explicar en la próxima clase. ¿Ya? La voy a explicar en la próxima clase. Con Mocha Block. ¿Ya? Ya pues. ¿Alguna pregunta, comentario? Por mi parte, no, profe. Ya. Ya. Eh, entiendo yo que las presentaciones comienzan, a ver. Pues, un poco, con este receso nos quedamos un poco mareados con las fechas. Eh, presentaciones. Y hoy estamos 23. 23 clases, 26 clases, ya quedan 2 clases. De ahí vamos a subir un cuestionario control para la casa, para que nos respondan sobre las clases que he hecho, para que tengan para que tengan la base para las presentaciones. O sea, ustedes cuando presenten todos estos conceptos que hablamos en clase es bueno, aparte de para que aprendan, también es para que lo ocupen en las presentaciones. Todo esto de los conceptos, ¿ya? Entonces, el lunes 3 comenzarían las presentaciones. Just- justamente, Francisca. 2 presentaciones. Ya. Ya, pues. Profe, ¿Sí? para el control, ¿en qué fecha sería? Sí, tengo que terminar las clases. O sea, el viernes 30 y lo vamos a subir. Es para la casa. Ya. 2 Ya. semanas. Es un cuestionario. Ah, súper. Ya. O sea, yo no me llamaría control. Es como un cuestionario para la casa. Eh, bueno, para las presentaciones, de que está acá, son 20 minutos de presentación y 10, bueno, puede ser 15 minutos de presentación y 15 de preguntas, o podemos pasarlo un poco. Y enfocarse más en los resultados que en los métodos. ¿Ya? O sea, no darle mucho, porque Marot, por ejemplo, es simóloga, ya, entonces ella va a hablar, o sea, igual, si quieres puede hablar del método, pero no tanto, o sea, la importancia son los resultados, o sea, primero la introducción, para qué se hizo el estudio,
cuál es el objetivo del estudio, hablar un poco de la metodología, pero no lo principal, y los resultados. Y después de los resultados viene la discusión, o sea, la interpretación, después la discusión y después las conclusiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué se aprendió? ¿Cuál es el aporte para, para la tectónica de Chile, por ejemplo? El estudio de Marot o de Carrasco. ¿Ya? Ya, pues. Nos vemos entonces el lunes. Muchas Chao. gracias, profe. Chao. Vale, pues, Chao.